Controlando sus emociones. Capítulo 10. ¿Cómo restaurar al niño interior? Otra de las cosas que hemos escuchado mucho en años recientes es sobre el niño interior. Creo que dentro de cada adulto sano debería de haber un niño. Quiero decir por esto, que cada individuo debe ser responsable, a la vez que libre de preocupaciones. Creciendo rápidamente. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, 2, 3. ¿Siente que fue forzado en su niñez a crecer demasiado rápido? Si es así, debe saber que eso le sucede a muchas personas. Cuando eso pasa, ellos pierden algo y esa pérdida les perjudica en la edad adulta. Como adultos debemos ser capaces de lograr cosas en nuestras vidas sin sentirnos cargados. Debemos ser responsables y a la vez lo suficientemente libres de preocupaciones para disfrutar nuestra vida diaria, aún nuestro trabajo, como leemos en Eclesiastés 5, 18. He aquí, pues, el bien que yo he visto. Que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado. Porque esta es su parte. De hecho, yo creo que nosotros debemos ser capaces de disfrutar la más mínima cosa que nosotros hagamos. Hace algunos años atrás me llamó la atención este hecho porque había comprendido que había pasado ya los 40 años de edad, estaba casada, tenía 4 hijos y aún no podía decir que hubiera realmente disfrutado mucho de mi vida. Juan 10, 10 nos dice que Jesús dijo que Él había venido a este mundo para que usted y yo tuviésemos vida y la disfrutáramos al máximo. Hace un tiempo, hice una serie de mensajes titulada El arte perdido de disfrutar la vida, luego recientemente escribí un libro sobre el tema. Yo creo que realmente nosotros hemos olvidado cómo disfrutar la vida. Necesitamos aprender cómo ser un niño, porque si hay alguna cosa que un niño sabe es cómo disfrutar de todo y con todo. Pero cuando un niño se ve forzado a crecer demasiado rápido y se le prohíbe actuar de acuerdo a su edad, esto resulta a menudo en serios problemas emocionales. Yo creo que las personas hoy en día forzar a los niños a crecer demasiado rápido. Los padres están tan ansiosos porque sus niños aprendan a leer, a escribir y tengan un despertar temprano en la vida, que no les permiten a ellos ser niños. De algún lado hemos concebido la idea errónea que, mientras más llenemos la mente de un niño, más inteligente, más feliz y exitoso será en la escuela y en la vida. Ahora, no estoy en contra de educar a los niños. Los jovencitos deben ser estimulados a que aprendan rápido y fácilmente y que sobresalgan en sus estudios. Pero no deben ser forzados a tomar responsabilidades más allá de sus edades. Ellos necesitan tener la oportunidad de solo ser ellos mismos y disfrutar la vida antes de que asuman las fuertes responsabilidades de la edad adulta. En mi caso propio, yo odiaba la niñez. Yo quería desesperadamente crecer para que nadie más pudiera empujarme o maltratarme. Cualquier niñez que haya podido tener, esta fue robada de mí. Lo que obtuve por ella a cambio, en nada me agradó ni la quería. Así que crecí sin saber nada acerca de lo que era ser niño. Mis memorias de niña fueron muy dolorosas para mí. Eso es lo que hace el abuso. Le roba la niñez a la persona. Lo mismo sucede cuando se le encarga al niño con una responsabilidad muy pesada para su edad. Puede ser que haya tenido que cuidar de un pariente enfermo o haya tenido que ocupar el lugar de una madre o un padre en la familia por la pérdida de este. Puede ser que se haya visto obligado a trabajar fuera de la casa más temprano de lo que debió ser. Yo comencé a trabajar aproximadamente a la edad de 13 años. Tuve que mentir acerca de mi edad diciendo que tenía 16 años. Lo hice porque tenía que cuidar de mí misma, ganando mi propio dinero y así no tener que pedir nada a nadie. Estaba determinada a que nadie tuviera que darme algo por nada, para no sentirme luego obligada con ninguno. Era muy trabajadora, y todavía lo soy. La trabajadora natural que hay en mí, más el abuso sufrido, me convirtió en una adicta al trabajo. Me sentía acomodada, feliz y satisfecha solamente cuando estaba trabajando y tratando de alcanzar alguna meta. Pero no sabía cómo disfrutar las cosas. Si tenía trabajo para hacer, no podía parar hasta que estuviera terminado. Aún no había aprendido que el trabajo realmente nunca se termina. Siempre hay algo que necesita hacerse. Ahora he aprendido a trabajar hasta el tiempo determinado y dejar lo que estoy haciendo para el próximo día. Si usted y yo no hacemos eso, estamos exponiéndonos a un agotamiento total. Y una vez nos agotamos así, es bien difícil volvemos a recuperar. El que un niño no se le permita jugar, robará esa niñez de esa persona y el disfrute de la edad adulta. Por alguna razón, me hicieron sentir culpable en aquellas raras ocasiones que yo jugaba durante mi niñez.
Siempre tenía ese sentimiento de que no debía hacerlo, sino que debería ser fuerte para el trabajo. Ese sentimiento me hizo daño. Me tomó años volver al punto de no sentirme culpable si estaba pasando un buen rato. Una noche, pocos años atrás, mi hijo me pidió que dejara de trabajar y viniera y me sentara con él a ver una película que estaban dando en la televisión. Yo quería poner a hacer hojuelas de maíz, abrir un par de refrescos y sentarme a disfrutar la película con mi hijo. Pero tenía tal importuno sentido de culpabilidad que no pude disfrutarlo. Finalmente, me dije a mí misma, ¿cuál es mi problema? No hay nada de malo en lo que estoy haciendo. Yo necesito pasar ratos como este con mis hijos. La película es sana, las hojuelas de maíz son de bajas calorías y el refresco es de dieta. ¿Por qué me siento tan culpable? El Señor me dijo, Joyce, nada de lo que hiciste hoy pensaste que lo harías. Y nada de lo que hiciste hoy, lo hiciste como debiste haberlo hecho. Por esta razón, tú sientes que no mereces disfrutar nada. Mi problema era llegar a pensar que yo merecía un momento de diversión, disfrute o bendición que llegaba a mi vida. Necesitaba aprender acerca del regalo gratuito de Dios, su gracia y misericordia. Todas las cosas buenas que llegan a nosotros en esta vida nos las da el Señor, véase Santiago 1:17. Él quiere dárnoslas a nosotros. Él quiere que disfrutemos la vida a lo máximo, aun cuando no lo merezcamos por completo. Necesitamos ser liberados de nuestro complejo de culpabilidad, de pensar que tenemos que merecer los regalos que Dios nos da. Pensamos que tenemos que ganarnos todo, pero Dios quiere que sepamos que solo tenemos que recibirlos y disfrutarlos con gratitud y acción de gracias. Si no estamos disfrutando la vida como debemos, es debido a que el diablo está tratando de robar nuestro gozo. Una de las maneras que lo consigue es destruyendo el niño que está en cada uno de nosotros. Satanás busca destruir el niño. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12:4-6. Cuando comencé a preparar un estudio de las escrituras sobre este tema, me di cuenta que Satanás siempre está buscando destruir al niño. Y Dios siempre está tratando de proteger al niño. Este principio no solo aplica a los niños de nuestro tiempo y al niño Dios prometido, sino también al niño interior en cada uno de nosotros. A menos que tengamos un runo sano dentro de nosotros, no podremos jugar y disfrutar la vida que Dios desea para nosotros. Mi esposo es un hombre maravilloso, un admirable hombre de valor. Y sí, él tiene un niño grande dentro de él. Él siempre ha podido disfrutar y divertirse de todo lo que hace. Yo quería comportarme a esa manera. Pero no estaba dispuesta a desprenderme, olvidar y disfrutar. Dave siempre ha disfrutado ir al supermercado conmigo. Casi siempre íbamos cada 2 semanas y como teníamos cierta cantidad de dinero limitada para gastar, tenía que ser sumamente sabia y cuidadosa en la compra. Y ahí estaba yo con la lista de compra, los cupones de descuentos, la calculadora, mis 3 hijos y mi esposo, sumamente decidida a conseguir la mejor oferta posible. La verdad era, que en ese momento de mi vida, yo vivía demasiado preocupada por todo. Pero, mientras yo estaba sumamente preocupada, muy adulta en mi actitud y conducta, Dave era todo lo contrario. Él mostraba todas las características de un niño. Podía divertirse aún en el supermercado. Características de un niño. Y un niño los pastoreará. Isaías 11:6. Mientras estudiaba este material, escribí 2 o 3 páginas de notas sobre las características de un niño. Una de ellas es que el niño se divierte no importa lo que haga. A pesar de lo que el niño haga, él se las ingenia de alguna forma para pasar un buen rato. Puede ser que él esté castigado y parado en una esquina, que busca la forma de sacar algún juego de ello, como por ejemplo el contar las flores que tiene el papel decorativo de la pared. Cuando mi hijo era más joven, lo mandé a barrer el patio, por lo que tomó la escoba y salió para afuera. Como no quería realmente hacer el trabajo, se fue rezongando un poco. Pero minutos más tarde miro hacia afuera y lo veo bailando con la escoba. Estaba barriendo muy bien, pero estaba pasando un buen rato mientras lo hacía. Ahí es donde usted y yo fallamos como adultos. Tenemos toda clase de cosas mundanas que hacer, cosas que no queremos y nos atemorizan y solo queremos salir de ellas, pero no nos permitimos disfrutarlas. En esta lista están incluidas nuestras obligaciones religiosas, cosas que pensamos que estamos supuestos a hacer si queremos ser buenos cristianos. Y si las asumimos como obligaciones, estas vienen a ser tareas y no privilegios.
Dios quiere que aprendamos a disfrutar de todas estas cosas y a disfrutarlo a Él. Él desea que disfrutemos de la oración, del estudio de la palabra y de ir a la iglesia, al igual que Él desea que disfrutemos de nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar y de todo lo que ofrece la vida. Él desea que disfrutemos aún mientras limpiamos la casa, lavamos el carro, podamos la grama y todas las demás cosas que hacemos pensando, muchacho, estoy loco que esto termine para hacer algo divertido. Por mucho tiempo hemos dejado a un lado el disfrutar de la vida. Dios quiere que disfrutemos todo, aun cuando vamos al supermercado. Divirtiéndonos. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. Eclesiastés 3, 12, 13. Así que Dave iba conmigo al supermercado para divertirse. Perseguía a los muchachos arriba y abajo por los pasillos con el carro de compras. Mientras tanto, preocupada por las apariencias y la reputación, yo trataba de pararlo. ¿Podrías dejar de estar haciendo una escena?, decía yo. Todo el mundo está mirándonos. Entonces él me contestaba, si no te tranquilizas, te persigo con el carro también. Y comenzaba a perseguirme, por lo que me ponía más furiosa todavía. Pero aún así, nunca dejaba que yo lo molestara. Sino que pensaba en otra forma de divertirse. Debido a que es un hombre muy alto, él puede ver por encima de los estantes sin que yo vea. Él podía mirarme al otro lado del estante, toda enfrascada con mis cupones, calculadora y carro, y tirar con algo por encima del estante y encestarlo en el carro. Una vez me puse tan furiosa con él que grité, ¿podrías parar ya? Me estás volviendo loca. Oh, no tienes que gritar, Joyce, me dijo. Solo estoy tratando de divertirme. Bueno, pues yo no vine aquí a divertirme, contesté honestamente. Vine a buscar algunos comestibles. Quiero tomarlos del estante, ponerlos en el carro, llevarlos a la caja registradora, cargarlos hasta ponerlos en el auto, llevarlos a casa y colocarlos en la alacena. Tenía todo mi plan trazado. Pero en el plan no había permitido ninguna diversión. Vive un poco. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17, 22. ¿No sería maravilloso si pudiéramos vivir un poco mientras vamos por la vida haciendo todas las cosas que pensamos estamos supuestos a hacer? Debido a que mi niñez me fue robada, yo nunca aprendí lo que era vivir como niña. Nunca aprendí a alegrar la cosa y vivir un poco la vida. Siempre estaba tensa. Pero, Dave era el tipo de persona que disfrutaba la vida, a pesar de lo que estuviera pasando a su alrededor. Aunque yo nunca tendría la habilidad de ser como él, debido a nuestras diferencias en nuestras personalidades, pude aprender que podía disfrutar más y ser más alegre de lo que había sido hasta ahora. Como ministro del Evangelio, tengo una gran responsabilidad. Tengo que trabajar duro para lo que he sido llamada a hacer y lo amo. Yo realmente disfruto mi trabajo. Pero si no tengo cuidado, puedo llegar a ponerme muy tensa hasta el agotamiento. Por eso es que tengo que hacer un esfuerzo y aplicar los versículos, como por ejemplo el de Proverbios 17, 22, y desarrollar un corazón alegre y una mente placentera. Si usted y yo no estamos emocionalmente balanceados, nuestras vidas enteras se verán afectadas. Yo creo firmemente que si nosotros no aprendemos a reír más a menudo, nos vamos a ver en serios problemas. Porque, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, la risa es como medicina. En años recientes han habido muchos artículos escritos donde la medicina confirma ahora que la risa es el instrumento que trae sanidad al cuerpo. La risa es como una caminata interna, en muchos sentidos tan bueno como el ejercicio físico. Todos necesitamos reír más. Pero algunas veces, tenemos que hacerlo a propósito. Nosotros hemos visto cómo los niños disfrutan la vida, cómo hacen un juego de todo. Otra cosa que ellos hacen es estar con risitas todo el tiempo. Yo he visto eso en mis nietos. A medida que corren y juegan por toda la casa, todo lo acentúan con risitas. No es que ahora como adultos vamos a ir por ahí con risitas como niños. Porque si lo hacemos, podemos ser despedidos de nuestros trabajos, o peor aún, podemos ser enviados a una institución mental para evaluación. El punto que quiero traer es que si nos volvemos muy serios, podemos hacernos daño a nosotros mismos como a aquellos con los que tenemos contacto. Necesitamos hacer un balance entre diversión y responsabilidad. En mi propia vida, yo era tan seria que pensaba que yo no podía o tenía que ver con nada aquello que yo considerara frívolo. Era muy difícil conseguir que yo me riera de algo. Pero para un niño, no se toma mucho tiempo. Para él todo es divertido. Necesitamos encontrar más humor en nuestras vidas diarias.
Y una de las primeras cosas que tenemos que aprender es a reírnos de nosotros mismos. En vez de contrariarnos por nuestros errores humanos y nuestras faltas, necesitamos aprender a reírnos de nuestras debilidades y flaquezas. No hay nada más gracioso que los seres humanos. Nosotros necesitamos reconocer ese hecho y tratar de ponernos en tono con ese niño juguetón que está dentro de nosotros. Dios nos dio un niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Mateo 2, 10, 13, versión Bla. El niño del cual se habla aquí es el niño Jesús, y esos que llegaron, se postraron y le adoraron, presentándole regalos de oro, incienso y mirra son, por supuesto, los sabios del Oriente. Les digo esta historia porque quiero señalar el hecho de que cuando Dios nos miró desde el cielo y vio nuestra triste y perdida condición, su respuesta fue enviarnos a un niño, como leemos en Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Padre nos envió un niño para liberarnos y de inmediato el rey Herodes planificó destruir ese niño. De la misma manera, Dios ha dado a cada uno de nosotros un niño interior y el enemigo ha planificado destruir ese niño en nosotros. El diablo anda tras nuestra niñez interior. Él no desea que seamos libres como pequeños niños. Los niños son libres. Hemos considerado algunas de las características de un niño. Una de estas peculiaridades más importante es que los niños son libres. Ellos no les importa lo que la gente pueda pensar. Hace un tiempo atrás, observaba yo a una pareja de pequeños durante el servicio en la iglesia. El niño había traído un micrófono de juguete con él. Estaba todo vestido en su traje sastre de domingo y durante la parte de alabanza y adoración, él cantaba con su micrófono, moviéndose con la música como si estuviese participando frente a una gran audiencia. Por otro lado, la madre de la niña obviamente había venido directamente de la clase de baile a la iglesia, porque todavía la niña llevaba puesto su ropa de ballet. Mientras el niño cantaba entusiasmado con su micrófono, ella bailaba alrededor como toda una bailarina. Ellos estaban disfrutando completamente y no les importaba lo que otros pudieran pensar. Ellos no tenían la edad todavía para estar bajo esa esclavitud del qué dirán la gente. Algunas veces se requiere un gran paso de fe para sobreponernos a nuestras inhibiciones y dar libre expresión a nuestras emociones reprimidas, a pesar de las opiniones de otros. Ahí es cuando necesitamos exhibir y disfrutar la libertad de un niño. Evitando el fariseísmo. Entonces nuestra boca se llenó de risa, y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Salmo 126, 2, 3, versión Bla. Estaba observando un programa de entrevistas en la televisión cristiana en donde los participantes hablaban acerca de un avivamiento de risa que está arropando la tierra. Alguien le preguntó al entrevistador del programa si él pensaba que eso era de Dios. ¿Ofende eso su mente?, preguntó a su vez el entrevistador. Sí, me ofende, respondió la persona que había traído la pregunta. Bueno, entonces, probablemente sea Dios, respondió el entrevistador. Yo no sé si usted lo habrá notado o no, pero Jesús andaba ofendiendo a la gente todo el tiempo. Algunas veces pareciera que lo hacía a propósito. En Mateo 15, 12 leemos: entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y la respuesta de Jesús a ellos fue: dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. 14. Jesús sabía exactamente cómo llegar a los autojustificados fariseos. Debemos estar en guardia contra el fariseísmo. La verdad es que la iglesia hoy está llena de fariseos. Yo era una de ellos. De hecho, yo era la jefa de los fariseos. Era inflexible, legalista, aburrida, siempre impresionando a otros, sin nada de humor, criticona, pasaba juicio sobre todo y más y más. Iba camino al cielo, pero sin disfrutar para nada del viaje. Usted y yo necesitamos salir de nuestras camisas de fuerza. Jesús no vino a este mundo para atamos sino para hacernos libres.
Necesitamos estar libres para expresar nuestra gratitud y alabanza a Él por todas las cosas maravillosas que Él ha hecho, está haciendo y continuará haciendo para nosotros. Ahora, yo no estoy diciendo con esta declaración que vamos a ir por la vida tratando de actuar de manera ridícula desde que amanece hasta que oscurece. No estoy hablando de cosas misteriosas o fanatismo, estoy hablando de libertad y gozo. Estoy hablando de ser liberados de los grilletes de la religión farisaica para que podamos ser guiados libremente por el Espíritu Santo. Protege y preserva el niño interior. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mateo 18, 4, 5. Otra vez vemos ilustrado en esta historia cómo el diablo persigue al niño dentro de cada uno de nosotros para destruirlo. Por eso es que debemos mantenernos vigilantes para no permitir que él destruya el niño interior que el Señor ha puesto dentro de nosotros, que nos mantiene lejos de ser controlados por nuestra naturaleza farisaica. Volver, recibir, aceptar y dar bienvenida al pequeño niño. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mateo 18, 4, 5. Usted y yo debemos humillarnos y volver a ser corno niños. Nosotros también debemos aprender a recibir, aceptar, y darle bienvenida al niño que está dentro de nosotros. Pero a muchos de nosotros se nos hace muy difícil hacerlo porque estamos esforzándonos fuertemente para convertirnos en espirituales maduros. En un lugar de la Biblia se nos dice que debemos crecer en Cristo, Efesios 4, 15, y, en este pasaje que leímos, Jesús nos dice que seamos como un niño. La verdad es que debemos ser ambos. El Señor quiere que crezcamos en nuestra actitud, conducta y la aceptación de responsabilidades. Al mismo tiempo Él quiere que seamos niños en nuestra dependencia de Él y que podamos expresar libremente nuestros sentimientos a Él. Un buen ejemplo lo encontramos en Mateo 19, 14, en donde leemos lo que sucedió cuando los discípulos de Jesús trataron de mantener a los niños alejados de él. Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos mí. En otras palabras, déjenlos. ¿No les parece que es una declaración maravillosa? Así como Jesús recibió, aceptó y dio la bienvenida a los niños que se acercaban a Él, así nosotros debemos recibir, aceptar y dar la bienvenida al pequeño niño que Dios ha puesto dentro de nosotros. Los niños necesitan sentirse seguros, protegidos y amados. Ellos necesitan expresar libres y completamente sus sentimientos y emociones. Nosotros también. Destapa las fuentes. Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiera esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 13, 14. En su conversación con la mujer en el pozo, Jesús dijo que todos aquellos que creyéramos en él tendríamos, en nuestro interior, una fuente que brotaría agua continuamente. Pero que si esa fuente se tapa, tenemos entonces un problema. Porque el agua que está dentro de nosotros no puede fluir, se vuelve agua estancada. Si tu vida está estancada y contaminada, puede ser que tu fuente de agua viva ha sido obstruida con piedras por el enemigo, como lo hicieron en los días del Antiguo Testamento. En 2 Reyes 3, 19 el Señor le dice a los israelitas que estaban siendo atacados por los moabitas: Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda ciudad principal, y talaréis todo árbol bueno, cegaréis todas las fuentes de agua y dañaréis con piedras todo terreno fértil bla. En aquellos días, el obstruir con piedras las fuentes de agua era una de las armas usadas para derrotar al enemigo. Nuestro enemigo, el diablo, continúa usando esa arma contra nosotros hoy. Yo creo que usted y yo hemos nacido con una fuente buena y limpia que fluye dentro de nosotros. Cuando niños, esa fuente se mantiene fluyendo libremente. Pero a medida que pasa el tiempo, Satanás viene y comienza a tirar piedras en esa. Nosotros debemos recibir, aceptar y dar la bienvenida al pequeño niño que Dios ha puesto dentro de nosotros. Los niños necesitan sentirse seguros, protegidos y amados. Ellos necesitan expresar libres y completamente sus sentimientos y emociones. Nosotros también. Destapa las fuentes. Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiera esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 13, 14. En su conversación con la mujer en el pozo, Jesús dijo que todos aquellos que creyéramos en él tendríamos, en nuestro interior, una fuente que brotaría agua continuamente. Pero que si esa fuente se tapa, tenemos entonces un problema. Porque el agua que está dentro de nosotros no puede fluir, se vuelve agua estancada. Si tu vida está estancada y contaminada, puede ser que tu fuente de agua viva ha sido obstruida con piedras por el enemigo, como lo hicieron en los días del Antiguo Testamento. En 2 Reyes 3. 19 el Señor le dice a los israelitas que estaban siendo atacados por los moabitas. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda ciudad principal, y talaréis todo árbol bueno, cegaréis todas las fuentes de agua y dañaréis con piedras todo terreno fértil bla. En aquellos días, el obstruir con piedras las fuentes de agua era una de las armas usadas para derrotar al enemigo. Nuestro enemigo, el diablo, continúa usando esa arma contra nosotros hoy. Yo creo que usted y yo hemos nacido con una fuente buena y limpia que fluye dentro de nosotros. Cuando niños, esa fuente. Piedras de abuso, dolor, rechazo, abandono, engaño, amargura, resentimiento, autocompasión, odio, depresión, desesperanza, y más cosas. Para cuando ya somos adultos, nuestras fuentes están tan llenas de piedras, que el agua se ha estancado y ya no puede fluir libremente en nosotros. De vez en cuando sentimos un pequeño brote muy adentro. Pero nunca hemos podido experimentar la libertad necesaria para que nuestras fuentes de agua fluyan libremente una vez más. Es interesante notar que cuando Jesús levanta a su amigo Lázaro de la tumba, él ordena, quiten la piedra Juan 11, 39. Yo creo que el Espíritu Santo quiere que quitemos las piedras que han estado obstruyendo nuestras fuentes de agua viva. Cuando los alcohólicos y drogadictos se refieren a embriagarse o endrogarse, ellos hablan de estar embollados. Con nosotros es exactamente lo contrario. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, nos desembollamos para que nuestras vidas sean inundadas por esas corrientes de agua viva. Agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán continuamente ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7, 37, 39. Note que en este pasaje Jesús no dice que aquellos que creen en él, correrán ríos de agua viva de vez en cuando. Él dice que esos ríos de agua viva correrán continuamente. Ese río de agua viva es el Espíritu Santo. Lo que Jesús está expresando aquí es sobre el derramamiento del Espíritu Santo, que hemos, aquellos que han aceptado a fuente. Piedras de abuso, dolor, rechazo, abandono, engaño, amargura, resentimiento, autocompasión, odio, depresión, desesperanza, y más cosas. Para cuando ya somos adultos, nuestras fuentes están tan llenas de piedras, que el agua se ha estancado y ya no puede fluir libremente en nosotros. De vez en cuando sentimos un pequeño brote muy adentro. Pero nunca hemos podido experimentar la libertad necesaria para que nuestras fuentes de agua fluyan libremente una vez más. Es interesante notar que cuando Jesús levanta a su amigo Lázaro de la tumba, él ordena, quiten la piedra Juan 11, 39. Yo creo que el Espíritu Santo quiere que quitemos las piedras que han estado obstruyendo nuestras fuentes de agua viva. Cuando los alcohólicos y drogadictos se refieren a embriagarse o endrogarse, ellos hablan de estar embollados. Con nosotros es exactamente lo contrario. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, nos desembollamos para que nuestras vidas sean inundadas por esas corrientes de agua viva. Agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán continuamente ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7, 37, 39. Note que en este pasaje Jesús no dice que aquellos que creen en él, correrán ríos de agua viva de vez en cuando. Él dice que esos ríos de agua viva correrán continuamente. Ese río de agua viva es el Espíritu Santo. Lo que Jesús está expresando aquí es sobre el derramamiento del Espíritu Santo, que hemos, aquellos que han aceptado a fuente se mantiene fluyendo libremente. Pero a medida que pasa el tiempo, Satanás viene y comienza a tirar piedras en esa Jesús como Señor y Salvador, recibido mediante la persona y el poder de Espíritu Santo en nosotros. El río de agua viva fluye dentro de usted y yo.
No se supone que se obstruya, sino que brote dentro de nosotros y corra fuera de nosotros. A medida que nosotros vayamos liberando de nuestro interior el poder de esa agua viva, mayor poder recibiremos mediante la plenitud del Espíritu Santo. Por favor, escriba nuestro ministerio a la dirección que está en la parte de atrás del libro, para obtener más información acerca de esta experiencia. Lo que tenemos que aprender es a ir con la corriente. Ir con la corriente. Ir con la corriente tiene un doble significado para mí debido a un incidente que me sucedió y que describo con más detalle en otro de mis libros. Cuando mis hijos eran pequeños, varias veces en la semana, como sucede, alguno de ellos derramaba su vaso de leche en la mesa. Cada vez que sucedía yo volaba de inmediato, enfurecida, a limpiarlo, porque la leche se regaba por toda la mesa, se escurría entre medio de la tabla insertada y corría por las patas de la mesa. Y un día mientras yo estaba debajo de la mesa, a gatas, con mi arrebato y mal humor, absorbiendo con un paño todo el reguero de leche, el Espíritu Santo me hizo entender que todos los arrebatos del mundo no van a conseguir que la leche vuelva a correr hacia arriba por las patas y regrese al vaso. Debido a que eran niños pequeños, iban a derramar cosas. El Espíritu Santo me enseñó a ir con la corriente. De esa experiencia aprendí a reírme de las cosas que solían enfurecerme. Cuando las cosas marchan mal en nuestras vidas, Dave y yo hemos aprendido a decir, no estoy impresionado, Satanás, no me impresionas en nada. Yo he entendido que si no le permitimos al diablo que nos impresione, tampoco él puede oprimirnos. Aquí es otro momento donde debemos aprender a usar el arma de la risa contra el enemigo. La risa de la fe. El impío trama contra el justo, y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él, porque ve que su día se acerca. Salmo 37, 12, 13, versión Bla, la Biblia enseña que el Señor se sienta en el cielo y se ríe de sus enemigos porque él sabe que el día de su derrota se acerca. Eso es lo que yo llamo la risa de la fe. Recuerda la reacción de Abraham en Génesis 17, 17, cuando Dios le dijo que su esposa Sara tendría un hijo en su vejez y sería madre de naciones. Él se rió. Luego en Génesis 18, 10, 12, cuando Sara oye al Señor recordándole a Abraham otra vez la promesa, ella también se rió. Así que, cuando el niño de la promesa nació, Abraham y Sara hicieron como el Señor les había mandado y lo llamaron Isaac, que significa risa. Génesis 17, 19. ¿Sabe lo que yo creo que eso quiere? Creo que dice que si esperamos en las promesas de Dios y aprendemos a ser herederos en vez de trabajadores, terminaremos riéndonos. Estaremos dando a luz a Isaaces, no Ismaeles. La risa destapa los pozos. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham. Génesis 26, 18, versión Bla, una de las cosas que Isaac hizo cuando ya era adulto fue destapar los pozos de su padre Abraham que los enemigos habían tapado. Podemos entender que esto significa que la risa y el gozo en el Espíritu Santo destapan nuestros pozos. La risa de la fe. El impío trama contra el justo, y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él, porque ve que su día se acerca. Salmo 37, 12, 13, versión Bla. La Biblia enseña que el Señor se sienta en el cielo y se ríe de sus enemigos porque él sabe que el día de su derrota se acerca. Eso es lo que yo llamo la risa de la fe. Recuerda la reacción de Abraham en Génesis 17, 17. Cuando Dios le dijo que su esposa Sara tendría un hijo en su vejez y sería madre de naciones, él se rió. Luego en Génesis 18, 10, 12, cuando Sara oye al Señor recordándole a Abraham otra vez la promesa, ella también se rió. Así que, cuando el niño de la promesa nació, Abraham y Sara hicieron como el Señor les había mandado y lo llamaron Isaac, que significa risa. Génesis 17, 19. ¿Sabe lo que yo creo que eso quiere? Creo que dice que si esperamos en las promesas de Dios y aprendemos a ser herederos en vez de trabajadores, terminaremos riéndonos. Estaremos dando a luz a Isaaces, no Ismaeles. La risa destapa los pozos. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham. Génesis 26, 18, versión Bla. Una de las cosas que Isaac hizo cuando ya era adulto fue destapar los pozos de su padre Abraham que los enemigos habían tapado. Podemos entender que esto significa que la risa y el gozo en el Espíritu Santo destapan nuestros pozos. Usted y yo no tenemos que profundizar mucho en este tema o volvernos muy filosóficos al respecto. Solo necesitamos volver a ser como niños. A pesar de nuestra edad, si queremos entrar al reino de Dios necesitamos ser como niños, de acuerdo a lo que Jesús habló en Lucas 18, 17.
El reino de Dios está disponible para nosotros en el momento que ocurre el nuevo nacimiento. Pero, para nosotros poder entrar y disfrutar por completo de ese reino, aquí y ahora, debemos ser como niños. Es interesante notar las veces que los escritores del Nuevo Testamento se refieren a los seguidores de Jesús como niños. Por ejemplo, en 1 de Juan 4:4 leemos, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bla. Según puedo meditar en este verso y otros como él, pareciera que el Señor quiere enseñarnos a que desarrollemos y mantengamos una mentalidad de niño. En otras palabras, Él quiere que sintamos y actuemos como sus pequeños hijos. Él quiere que tengamos esa dependencia en Él como niño, creyendo que, como todo buen padre, Él le tiene cuidado de nosotros, nos guarda y nos provee. Él quiere que creamos que en Él podemos relajarnos y ser libres. Si usted ha perdido ese niño interior, entonces este es el momento de rescatar ese niño. Los niños son sencillos y sin complicaciones. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Otra vez se nos dice que somos niños, los hijos de Dios. Si eso es así, necesitamos saber cómo son los niños, para que podamos conducirnos y vivir nuestras vidas diarias. Por eso es que hemos estado hablando, a través de todo este capítulo, de cómo son los niños. La última de las características de los niños que necesitamos considerar es su sencillez. Por naturaleza, los niños son sencillos y sin complicaciones. Ellos también son curiosos en un modo sano, pero no se envuelven en razonamientos porque esto les causa demasiada confusión. Ellos hacen un sinnúmero de preguntas, pero no van demasiado a lo profundo, mental y filosóficamente hablando. Como podemos ver, Juan 10:10 nos dice que Jesús dijo que Él había venido para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Él nos dijo además que el diablo solo viene para robar, matar y destruir. Una de las cosas a las que él se refería era al sistema religioso de la época que mantenía a la gente en esclavitud porque no tenía vida, gozo y libertad, solo reglas, reglamentos y razonamientos. En Juan 9, cuando Jesús y sus discípulos vieron al hombre ciego de nacimiento, ellos querían saber quién había pecado que había causado su ceguera. ¿El hombre mismo o sus padres? Vs. 1,2. Ese tipo de pregunta es típico de nosotros. Esa es la manera en que somos, tratamos siempre de razonar todo en nuestras propias vidas y en las vidas cercanas a nosotros. Queremos una respuesta para todo. Entonces cuando Jesús ungió los ojos del ciego, que lo envía a lavarse en el estanque de Siloé, y regresa el hombre viendo, los fariseos lo llamaron y comenzaron a hacerle preguntas. Ellos querían saber quién lo había sanado y cómo lo había hecho, vs. 6:34. Las manifestaciones y demostraciones espirituales son cosas que los humanos no pueden entender. Nosotros no necesitamos saber cómo Jesús sana para poder ser sanados o ser usados en sanidad de otros. Nosotros podemos hacer como el hombre que fue sanado por Jesús de su ceguera. Podemos decir, con esa sencillez y confianza de niño, yo no sé cómo él lo hizo, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. 25. Nosotros siempre queremos irnos teológicamente profundo en todo. Pero cuando empezamos a explicar a Dios, nos metemos en toda clase de problemas. Los niños no tratan de razonar o explicar todo. Ellos solo aceptan las cosas como son y las disfrutan. No son de doble mente. Ellos se enfocan en lo que quieren y van tras ello sin importarle lo que otros puedan pensar o decir. Los niños son persistentes. Ellos mantienen sus sueños y expectativas más tiempo que los adultos, porque ellos saben lo que quieren y no tienen miedo de conseguirlo. Como resultado, no se desaniman o se deprimen como lo hacen los adultos. Los niños no tienen temor a las emociones o demostrar sus emociones. Lo que sienten por dentro, lo reflejan en sus caras. Si están felices, excitados o entusiasmados, eso se les ve. En esto, permitamos que los niños sean un ejemplo para nosotros. Si estamos contentos en el Señor, nosotros podemos y debemos mostrarlo al mundo entero siendo un testimonio a ellos. Sea como un niño. Pare de preocuparse, irritarse, ponerse todo frustrado y malhumorado, tratando de razonar y resolverlo todo. Aprenda a relajarse y tómelo todo a la ligera. Haga una decisión de disfrutar el resto de su vida. No importa cuál sea su situación o circunstancias, a pesar de sus experiencias pasadas o las que pueda tener en el futuro, determine encontrar una manera de traer un poco de risa y diversión a su vida. Si quiere estar emocionalmente completo, encuentre y recupere el niño perdido dentro de usted. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete.
Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.